Amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Hoy día estamos 6 de agosto 2021, las 2 de la tarde. En este video voy a hablar sobre dos temas que en cierto modo están relacionados. El primero es sobre la entrevista que le hace el señor Ponce de El Montonero a la doctora Cecilia Bácula, en donde habla sobre la leyenda negra, ¿no? El señor Ponce hace referencia al discurso del señor Castillo frente al rey de España, en donde el señor Castillo se despacha como le da la gana sobre la época virreinal y de la opresión española sobre los indígenas, sobre la población originaria. Y el segundo tema es el discurso que da el general Manuel Gómez de la Torre Araníbar cuando asume la comandancia general de las Fuerzas Armadas y lo que dice, ¿no? Aunque parecen que son temas no relacionados, tienen mucha hay puntos de concordancia. Bueno, en la entrevista el señor Ponce hace o define qué cosa es leyenda negra, ¿no? Así que no voy a definirlo acá, sino que voy a ir de frente al tema que tocó la doctora Bácula con relación al discurso del señor Castillo. El señor Castillo habló sobre, como dije al principio, sobre la opresión que ejerció el virreinato sobre la población indígena de la época, y por supuesto habló de una manera totalmente tergiversada y manipuladora. En la época del virreinato, sobre todo en la época del mandato de los Austria, las colonias españolas surgieron como potencias mundiales. En el siglo XVII, Lima era una ciudad con todos los adelantos de la época, floreciente, y a comparación de Londres, pues no le llegaba ni a la punta del zapato. Londres era un hueco negro, ¿no? Lleno de callecillas y de mugres y qué sé yo, y Lima era una ciudad jardín, era un Edén, con sus pros y sus contras también, obviamente, ¿no? Había esclavitud, qué sé yo, pero Lima era una de las ciudades más florecientes del Imperio Español. Venecia, si van ustedes a Venecia, hay muchas calles que se asemejan a lo que fue Lima, porque ya ahora ya no existe. Lima ya la han destruido arquitectónicamente. Todo lo que había de bello fue destruido por los diferentes gobiernos municipales, especialmente el del señor Castañeda, que hizo barbaridad y media con su famoso autobús, ¿no?
el expreso ese que va por el San Juan, ¿no? El metropolitano. Destruyó Alfonso Ugarte, destruyó Lima, destruyó Barranco, bueno, en fin, ustedes ya saben, es historia pasada y muy conocida. Pero ¿qué sucede? El señor Castillo basa su argumento, ¿no? Su denostación, en la narrativa que se dio en la época del siglo XIX, cuando los ingleses comenzaron a aplicar metodologías científicas a las diferentes ramas de las humanidades, ¿no? Entre ellas historia. Entonces los ingleses aplicaron, o mejor dicho, les dieron diferentes nomenclaturas a los periodos históricos de Occidente. Tenemos la época antigua, ¿no? Que es antes de Cristo, y luego tenemos después de Cristo, que hasta ahora todavía sigue aplicándose. Han tratado de quitar el nombre de Cristo, pero no han podido. Antes de nuestra era y después de nuestra era, ¿de qué se trata, pues, no? Entonces sigue todavía la diferencia de antes de Cristo, después de Cristo. Entonces antes de Cristo es la época antigua, en algunos casos es prehistoria, en otros casos es historia, ¿no? Prehistoria es cuando no hay registro escrito, historia es cuando sí hay registro escrito, hay de los dos en la antigüedad. Luego viene la época del oscurantismo. Luego del oscurantismo viene el Renacimiento, después del Renacimiento viene el Barroco, después del Barroco viene el siglo de las luces o el de la Ilustración, ¿no? Luego viene el siglo XIX, que es el de la industrialización, y así sucesivamente. Esa es una nomenclatura caprichosa que los ingleses aplicaron a los diferentes periodos históricos, empezando por el nombre de oscurantismo. ¿Por qué fue oscurantismo? Porque en esa época Europa todos los países de Europa eran católicos. Entonces, obviamente, porque era católico, era oscuro, ¿no? Iglesia católica, oscuro, porque no se permitía absolutamente nada. Estaba la Santa Inquisición matando gente y los curas que oprimían, qué sé yo, ¿no? Por eso que se le llama el oscurantismo. Pero ¿se han puesto ustedes a pensar que después del oscurantismo llega el Renacimiento? O sea que por arte de Birlibirloque, ¡flaf!, ¿no? Aparecen los conocimientos de nuevo. ¿Y dónde estuvieron esos conocimientos, ¿no? Estuvieron flotando por ahí y luego comenzaron los sabios del Renacimiento a jalarlos con pitas, ¿no? Resulta que la Iglesia Católica, esa horrible, terrible y feísima Iglesia Católica, fue la depositaria de todos los conocimientos de la época antigua, que con el paso de los siglos y la llegada de los bárbaros, que tampoco eran tan bárbaros, dicho sea de paso, ¿no? Se perdió, todo ese conocimiento se perdió en Europa, o la cristiandad, como se le llamaba. Pero no se perdió
en el imperio musulmano que estaba en todo el Medio Oriente, norte de África y llegaba hasta España. Ahí, por ejemplo, estaba la Escuela de Traducción de Toledo, en donde se traducían los escritos antiguos que los árabes habían traducido de Platón, Aristóteles y un montón de sabios más de la época griega y romana, especialmente de la griega, ¿no? Todos esos tratados, todos fueron traducidos al árabe y luego fueron traducidos al latín en esta escuela de traducción. Y no solamente ahí, en todos los monasterios que existían en Europa, especialmente en España y en Francia, especialmente, no solamente, pero especialmente. Entonces, resulta que esa época del oscurantismo no era tan oscura como dicen los ingleses. Y luego el Renacimiento lo que hace es simple y llanamente difunde todo ese conocimiento que estaba depositado en los monasterios y luego pasaron a las universidades, que eran parte de la Iglesia Católica, ¿no? Comenzaron a difundirlos. Y ya no solamente eran eclesiásticos los que podían leer, sino ya era gente normal, común y corriente. Y no es que los sacerdotes no quisieran que la gente no leyera. Es que la gente no tenía tiempo para leer. Tenían que sobrevivir. Como hay gente hoy en día, por ejemplo, si ustedes van a la India, se van a dar cuenta que hay un alto índice de analfabetismo. ¿Por qué? Porque la gente necesita sobrevivir. Y por lo tanto no se puede dar el lujo de estudiar. Eso es lo que sucedió en la época del oscurantismo. Y dicho sea de paso, el famoso siglo de las luces fue un siglo en donde comenzaron a apagar las luces, no a encenderlas. Comenzaron a separarse de los conocimientos, ¿no? Comenzaron a tratar de dividir todo lo que eran los conocimientos humanísticos que estaban englobados en retórica, en las 4 ciencias principales. Ahorita no me acuerdo, ustedes búsquenla. Eso fue lo que sucedió en la época del siglo XIX, en que los académicos de esa época industrial comenzaron a aplicar estos conceptos que acabo de decirles para no minimizar, sino al contrario, hacer burla o hacer escarnio de instituciones que tuvieron la tutela del conocimiento humano, especialmente la Iglesia Católica. Porque para ellos, ya para esta época, en el siglo XIX, no solamente eran ingleses, también eran franceses y sobre todo alemanes, ¿no? Del norte, de Prusia, qué sé yo, todos estos países protestantes del norte de Europa que comenzaron a hacer uso y abuso del conocimiento que habían heredado. Entonces reescribieron. Eso es lo que hicieron.
reescribieron la historia para encajarla con una narrativa en la cual la iglesia siempre era el cuco, ¿no? Personificaba el mal, siempre. Y eso es la leyenda negra. Y eso es lo que el señor Castillo se tragó con zapatos y todo. E hizo gala de esa ignorancia frente al rey de España. Bueno, que el rey de España se la buscó, eso es cierto. Se la buscó. Porque ¿para qué vino a la toma de la banda presidencial con un presidente fraudulento? No debía haber venido, debería haber mandado a un representante. Y ya pues, le espetaron varios insultos, no uno, varios insultos. Entre ellos que España oprimió a la población indígena. Allá, como si los incas no hubiesen oprimido a su propia población. A otro chino con ese cuento, pues. Ni hablar. Los incas fueron mucho más opresores que los mismos españoles. ¿Por qué? Porque eran gobiernos teocráticos y militares. Entonces eran gente que tenía una forma de pensar en que o me obedeces o me obedeces. Se acabó. Punto. A otra cosa, mariposa. Esa era la forma de ver el mundo. Los que estaban arriba oprimían a los que estaban abajo. ¿Qué más puede hacerse? ¿Qué más se puede? ¿Acaso no fue así las diferentes conquistas que hicieron los quechuas sobre los diferentes pueblos? Ya hemos hablado de los chachapoyas, ¿no? Cómo destruyeron, aplanaron a los chachapoyas. Y la resistencia que hubo en diferentes pueblos, que después cuando llegaron los españoles, estos pueblos se unieron a los españoles para ir en contra de los quechuas porque ellos estaban con la sangre en el ojo y querían revancha. ¿Dónde está la leyenda negra? Y estoy hablando en un lenguaje muy coloquial para que me entiendan. Y espero que busquen ustedes toda esta historia. Yo les he hablado sobre Túpac Amaru. Túpac Amaru para nosotros en la época en que yo iba al colegio, bueno, pues era el prócer de la independencia, ¿no? Era un prócer. Es decir, se había levantado contra las cadenas de los viles españoles. Sí, claro. Pero no nos contaron, eso me enteré yo después, que el señor Túpac Amaru era el cacique de Tinta y Tungazuca, que tenía a su mando decenas de miles de personas, era un millonariote, ¿no? Parte de la nobleza inca, y tenía el monopolio del arriaje entre el Perú y Argentina. Tenía recuas de mulas con las que llevaba de Buenos Aires a Lima y de Lima a Buenos Aires todas las importaciones y exportaciones.
Pero cuando los españoles borbónicos comenzaron a reacomodar la administración de los reinos americanos, le quitaron al señor Tupac Amaru, o bueno, al cacique Cóndor Canqui, le quitaron el monopolio, le cortaron su forma de opresión, y ahí sí se levantó. Ahí sí comenzó a pensar en que debíamos libertarnos. Qué curiosito, ¿verdad? Pero mientras no estuviera en contra de su bolsillo, todo estaba bien. No había ningún problema. No necesitó levantarse ni ir en contra de las autoridades, no. Leyenda negra. Así es como se hace la leyenda negra. Y ahora vamos a hablar del discurso del general Gómez de la Torre y vamos a ver cuál es la leyenda negra que él tiene que comenzar a cortar, tiene que comenzar a deslindar. Porque eso es lo que está sucediendo en este gobierno. ¿Quiénes son los malos de la película? Los militares y los policías. Y no solamente viene de este gobierno. Esa cantaleta nos la tienen enseñando desde la época de Toledo y antes. Los malos de la película, los militares y los policías. ¿Qué hicieron en la época de Paniagua y de Toledo? ¿No comenzaron a perseguir a todos los militares? ¿No comenzaron a ver la forma de sacar a todos los terroristas de la cárcel? Eso ya tiene más de 20 años. ¿Y quiénes son los que han pagado los platos rotos? Las Fuerzas Armadas y la policía. Y han creado toda una leyenda negra. Si no, lean ustedes el informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, que de verdad no tiene absolutamente nada y de reconciliación tampoco. ¿Quiénes fueron los malos de la película según este documento? El peso de la responsabilidad recae sobre las Fuerzas Armadas y la policía, que en algo tienen los guerrilleros, ¿no? Porque fue una guerra interna. Sí, claro, sí, también tuvieron, no, sí, claro, lógico, sí, también hicieron algo mal. Pero los militares y los policías hicieron mucho peor. Y por eso hay que perseguirlos. Y hay que denigrarlos. Y hay que deshonrarlos. Y hay que quitarles fuerza moral. Eso es leyenda negra. Pero este señor, ya iba a decir Morales Bermúdez, Gómez de la Torre, y debería saber el nombre porque, bueno, ha hecho un discurso que a buen entendedor, pocas palabras. Ha jurado preservar el orden constitucional y las instituciones tutelares del Perú, a entablar fuertes lazos de hermandad con todas las fuerzas militares, ejército, aviación, marina y Policía Nacional del Perú. Es decir, va a unir
a todas las fuerzas armadas como un bloque. Y ojalá lo consiga. Ojalá lo consiga. Ha pedido que le den los medios, los recursos, el equipamiento y el aprestamiento que necesita, ¿no?, adecuados para la guerra contra el terrorismo. Y luego dice en una parte de su discurso: cumplir con las tareas que a través de la Constitución nos asigna el Estado. Nos encontraremos haciendo frente a una nueva forma de amenaza, la que, pese a haber causado bajas y honra, se nos va a... ¿qué? No nos va a doblegar. Escribo pésimo. Disculpen ustedes, ¿no? Requiriendo de nosotros un esfuerzo adicional para continuar con el ímpetu en nuestras acciones militares y a la vez mantener un elevado nivel operativo y capacidades necesarias para actuar frente a cualquier otra adversidad que se pudiese presentar. ¡Auch! Y eso se lo dijo en su cara pelada al señor Castillo, que ustedes saben, yo no lo voy a llamar presidente. Luego también hizo una presentación sobre, o mejor dicho, habló sobre el accionar de los militares dentro de todo lo que está sucediendo con la pandemia, cómo es que las Fuerzas Armadas están apoyando y tratando de dar la mayor ayuda posible para la lucha contra la pandemia. Punto seguido, habló sobre derrotar al terrorismo, es decir, está derrotando a la pandemia, y a punto seguido dijo derrotar al terrorismo. Dice: logramos la libertad de nuestra patria, derrotamos al terrorismo, defendemos el honor nacional y nos mantenemos preparados para seguir haciendo frente a cuanta amenaza se acerque a nuestra puerta. ¡Ay! Así que mucho cuidadito. Los que no han escuchado, y creo que es una muy buena mayoría de gente, no han escuchado el discurso del general Gómez de la Torre, no se han dado cuenta de que este señor con circunloquio y con circunspección le ha puesto la pica en Flandes a Castillo. Cuando la nación nos necesita, es nuestro... ella está... bueno, es... Pensé que voy a descifrar esto, ¿ya? Cuando la nación nos necesita y cuando ella está en... Cuando la nación nos necesita y cuando ella está en peligro, es nuestra responsabilidad luchar por su preservación, aún a costa de nuestras vidas. O sea que están dispuestos a todo, ¿eh? Lo que ha dicho este señor no es moco de pavo. Agradeció a Astudillo, ¿no? Y luego continuó: nuestro pueblo ha depositado su confianza en nosotros y ni hoy ni nunca lo podemos defraudar. Palabras mayores. Recordemos que como Fuerzas Armadas, es nuestro deber garantizar el régimen del orden constitucional establecido.
En otras palabras, cuidado, señor Castillo. Somos los... ¿Qué? Somos los guardianes de nuestra nación. Somos las instituciones tutelares de la nación. Y termina pidiendo la unión de todas las Fuerzas Armadas. O sea que lo que está haciendo el general Gómez de la Torre es diciéndole al señor Castillo: oiga, acá estamos, no vamos a defenderlo a usted, vamos a defender a la nación y a la Constitución, que es la médula central de la vida institucional del país. No van a defender un gobierno, van a defender la gobernabilidad. Entonces, amigos, fíjense, tenemos que ser claros, tenemos que aprender a analizar los discursos que nos entregan, los discursos que nos dan, nos dicen. El señor Castillo habló de un despropósito, aludiendo hechos históricos de hace más de 500 años atrás y enfrentándonos a naciones que ahora se supone son amigas nuestras, creando situaciones ridículas. Y a aquellos que hablan que el general Gómez de la Torre es el que se puso el mandil rosado y todo lo demás, ojo, tengan cuidado, no está jugando a la cocinita. Lo que hizo fue una maniobra muy bien pensada. Y a él lo que le interesa es ver cómo se van a desarrollar los sucesos de aquí a varios meses. Si se requiere acción, la va a tomar. O por lo menos eso es lo que se deslinda de su discurso. Ya el tiempo lo dirá. Y entonces conmigo, señores, será hasta un próximo video. De repente me sigo poniendo mi sombrerito, ya que el señor Castillo necesita su sombrerito para ser él, el señor Castillo. La verdad es que nos toca cada payaso en el sillón presidencial. Que yo me vista así, no hay ningún problema. Pero que el presidente de la República y encima se busque la ropa de Evo Morales. Ay, por favor. Por lo menos se hubiera puesto pues un poncho y un chullo, algo más auténtico, más peruano. No es, bueno, el sombrero sí, el sombrero creo que es de Catacaos, de la zona norteña, pero el uniforme que se puso, eso se lo ha prestado Evo Morales. Eso no es ropa peruana. Hubiera sido mejor pues una camiseta aguajón, ¿no? ¿Ustedes qué dicen? Que sea más original por lo menos. Ok, hasta una próxima oportunidad. Ya nos estamos viendo.